Buenas noches, Inge. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de herramientas modernas de gestión del talento humano. El día de hoy vamos a iniciar ya con lo que es la segunda unidad, ¿sí? Así que iniciamos por favor con su asistencia, me van contestando. Vayancela, Chicay, Chinchay, Flores, Guamán, Landy, Lucín, Presente. Narváez, Presente, ingeniero. Paladines, Presente, ingeniero. Bueno, Rojas, Zapata. Presente, Inge. Buenas noches. Hola. Ya, perfecto, chicos. Como les decía, el día de hoy tenemos una clase relacionada ya con lo que es la segunda unidad. Sí, esta segunda unidad se enfoca ya a una nueva temática que vamos a abordar el día de hoy, que básicamente es el benchmarking, ¿sí? ¿Han escuchado tal vez ustedes acerca de este término en algún momento? ¿No? ¿Es algo nuevo? Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es esta temática, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el benchmarking, ¿sí? Vamos a poder determinar lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de este tema, de lo que es el benchmarking, hace referencia básicamente a lo que nosotros podemos mencionar que es un proceso. Primero hablamos que el benchmarking, ¿qué es, chicos? Es un proceso. ¿Para qué lo utilizamos? Para poder crear, para poder recopilar, para poder comparar y analizar indicadores claves que permiten medir el rendimiento de los procesos y las funciones más importantes dentro de una organización. Dígame, Adriana. Buenas noches, ingeniero. ¿Ya tomó asistencia? Ya. ¿Todavía puede Sí, tomarme no la se preocupe, asistencia? ya le ayudo. Ya, gracias. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, cuando hablamos del benchmarking, ¿qué es? ¿O qué es enfoque? Que viene a ser un proceso. ¿Proceso para qué? Para crear, para recopilar, para comparar y analizar ciertos indicadores claves que permiten medir el rendimiento de los procesos y las funciones más importantes dentro de una organización. Es decir, ¿ustedes han escuchado qué son los indicadores? Tal vez, ¿no? Un indicador hace referencia a por qué esa organización tiene éxito, ¿sí? ¿Por qué esa organización tiene éxito? Es decir, pongo el ejemplo dentro de un aula de clase, ¿sí? En este caso, digamos que Rosita Paladines es una de las estudiantes ejemplares de una clase, ¿no es cierto? ¿Cómo yo puedo considerar el benchmarking de Rosita? Saber cuáles son los indicadores que le permiten a Rosita ser una de las mejores estudiantes. Y esos indicadores se traducen a ¿qué? A disciplina, a constancia, a dedicación, estudio. Es decir, que otro estudiante puede aplicar el benchmarking considerando esos indicadores que los acabé de decir para poder yo lograr tener éxito también como un estudiante. Lo mismo pasa dentro de las organizaciones. Ustedes han escuchado que hay una organización, es decir, se coloca una panadería, pero a la semana hay una panadería a la esquina, hay al frente y así sucesivamente. Eso se conoce como competencias, ¿no es cierto? La competencia que siempre está ahí. Pero ¿qué pasa, chicos? Si no existiera competencia en el mercado actual, cada una de las organizaciones haría lo que ellos creen conveniente. ¿Sí? Les pondrían el precio que ellos quieren, les colocarían el producto o servicios que ellos desean, no lo que desea el cliente. Entonces hay que saber diferenciar. Y por eso es muy importante que dentro de talento humano nosotros podamos ir aplicando lo que es esta estrategia, lo que es el benchmark.
¿sí? Para lo cual vamos a ver un video, ¿sí? Que tiene la duración de... Espérenme un ratito. Ya, pongan por favor mucha atención en el video que les voy a proyectar. Una de las técnicas que yo más aplico y que mejores resultados me traen mis negocios, que es el benchmarking. Benchmarking, o en español, evaluación comparativa, fue algo desarrollado en los años 70 cuando la compañía Xerox estaba luchando con sus competidores japoneses y estos les estaban quitando una gran parte del mercado. Para poder comprender qué era lo que estas empresas estaban haciendo mejor que ellos, desarrollaron este concepto llamado benchmarking, y David Kearns, que es el ex director general de la Xerox, definió esta práctica como el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los de los competidores más fuertes y compañías más reconocidas de la industria. Dicho de una manera muy simple, a través del benchmarking queremos ver lo que los mejores de la industria están haciendo y modelar o emular sus acciones para mejorar las nuestras. El benchmarking tiene 4 objetivos principales. El primero es determinar las mejores prácticas de la industria. Segundo, fomentar el progreso y acelerar el cambio. Tercero, aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Y cuarto, transformarnos en los mejores de nuestro mercado. Es muy importante que evitemos confundir esta práctica con la de espionaje corporativo. El benchmarking no pretende en ningún momento extraer datos e información privada de otras empresas a través de prácticas poco éticas o inclusive ilegales. Al contrario, si se hace de la manera correcta, más bien representa un tributo, una muestra de respeto o admiración por aquellas empresas o profesionales que están haciendo un excelente trabajo. Debemos usarlos como inspiración y convertirlos en un modelo a seguir para nosotros. Y no debemos olvidar que no se trata de ser una copia de ese modelo a seguir, sino tomar sus mejores prácticas e inyectarles nuestro propio estilo y personalidad en lo que hacemos. Debemos hacer benchmarking con empresas de la competencia, empresas de la misma industria pero que no sean una competencia directa, y empresas de otras industrias que nos ayudarán a inspirar cambios en la nuestra. Se dice que Steve Jobs solía hacer mucho este tipo de evaluación comparativa llamado benchmarking genérico con empresas de otros ramos. Se dice que él buscaba inspiración en perfumes, en lámparas, y trasladaba esos ejemplos para ser implementados en los productos que hoy conocemos de Apple. De hecho, ¿te has fijado que la caja del iPhone parece la caja de un frasco de perfume? Yo personalmente aplico bastante el benchmarking para todo lo que hago. Me inspiro en otras industrias, por ejemplo, en el show business o en el mundo del espectáculo, y también sigo los pasos de mis role models, de mis modelos a seguir, aplicando algunas de sus mejores técnicas, mezclándolas con mi personalidad, mi visión y mi esencia, y creando algo propio. Así que te recomiendo que practiques el benchmarking en todo lo que hagas y verás que mejorarás en tu negocio en muchos aspectos. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo. Perfecto, chicos. ¿Qué es lo que pudieron observar de este video, Andy? Que, por ejemplo, el benchmarking es muy utilizado dentro de las grandes empresas como para comparar y como para recopilar la información necesaria para saber en qué estoy haciendo o qué estoy haciendo mal en mis procesos, como para tomar en cuenta los aspectos positivos de otra empresa, no copiando, sino adaptándolos a mi empresa, ¿no? Perfecto, gracias. Marcos. Pero por supuesto, profe. Esto, ya. Lo que hablaba del tema del bear market, lo que decía el señor, que más o menos sirve como una evaluación comparativa. Mediante procesos, él lo que hacía es inspirarse entre otras industrias. Estas industrias tenían unos modelos a seguir. Esos modelos a seguir pues ayudaban a detectar. Uno de los ejemplos que él hablaba pues era de las buenas prácticas. Entonces él analizaba las competencias y profundizaba y se inspiraba a esos modelos. Perfecto, muchísimas gracias. Patti, ¿cuál era el ejemplo que ellos colocaban? Patti. Ya, dígame, es que no le escuché muy bien.
Ya, ¿cuál era el ejemplo que ellos indicaban dentro del benchmark? El claro ejemplo, pues que según lo que yo entendí, como también me hacen bulla acá, pues era lo que llamaban pues del benchmarking, que era una evolución corporativa de las empresas. Listo, Erika, ¿cuál era el ejemplo que ellos colocaban? Listo, gracias, Erika. ¿Alguno que me indique cuál es el ejemplo? Inge, el Le ejemplo, escucho. bueno, yo lo entendí de esta Adelante. manera. El ejemplo que puso el señor era con lo de Apple y la caja de Apple que es como que fuera perfume. Ya, perfecto que había otra comparación, pero también hablaban de otro. A ver, Diego. Ese fue el que más le puse atención, el ejemplo que dijo el compañero. Ya, bueno, si no ustedes no escucharon, al inicio ellos hablaban de Kodak. No sé si ustedes han escuchado, tal vez ustedes tenían las cámaras de rollo. No sé si ustedes conocen cuando se compraba un rollo y se le ponían las cámaras, Sí, ¿sí? Inge. Y luego teníamos que irnos a esto de los estudios fotográficos y nos devolvían después de ciertos días ya las fotografías y no habría cómo desperdiciar ninguna, ¿ya? Eso es un claro ejemplo del benchmarking, es decir, que ellos, sin ellos no evolucionaron. Imagínense actualmente qué está sucediendo. Ya no se habla de este tipo de estas cámaras, ahora solo son cámaras que digitales, ¿no es cierto? Y en cambio ellos en su momento no realizaron ese tipo de comparación con el resto de organizaciones y lamentablemente no tuvieron esa posibilidad de evolucionar. ¿Sí? Entonces siempre hablamos de una comparación. Lo que yo les decía, no es que voy a comparar para poder imitar, sino que voy a comparar para ver dónde estoy fallando para poder mejorar. Y en ese caso podemos mencionar que el benchmarking se puede determinar lo siguiente. Primero, es una actividad continua, es decir, que nosotros tenemos que estarlo desarrollando ¿qué? Permanentemente. ¿Sí? No es en una sola vez, sino que el benchmarking es una actividad continua. ¿Por qué situación? Porque siempre las cosas van cambiando, van evolucionando, ¿no es cierto? Si no hay esa evolución, lamentablemente se detiene todo. Entonces nosotros, según cómo vamos evolucionando, vamos cambiando, las empresas también tienen que ir buscando esa información, ¿ya? El benchmarking viene a ser un proceso de investigación para la toma de decisiones. Es decir, si yo aplico ya esta estrategia, yo tengo que poder tomar una decisión, pero una decisión técnica. Es decir, en qué yo me baso para poder determinar y poder ejecutar ciertas actividades, ¿no es cierto? El benchmarking viene a ser un trabajo que requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y constancia, ¿sí? Sobre todo el tiempo. Porque yo para hacer un estudio, lo que yo les ponía un ejemplo en su momento, a ver, existe una panadería y al frente existe otra panadería, pero a la panadería del frente le va súper bien, vende más pan, ¿no es cierto? Y va creciendo. Y yo siendo la otra panadería, tengo que yo investigar, tengo que tener tiempo para poder saber ¿cuáles son los indicadores que a esa panadería sí está aplicando para tener éxito? Dentro de esos indicadores, ¿cuál podría ser? Servicio al cliente, el valor agregado, ¿no es cierto? El precio, la calidad, etcétera. Y en base a eso, yo puedo ir aplicando este tipo de indicadores para poder yo ponerlo en práctica. ¿Sí? Y esto es una investigación para conocer el desarrollo de los colaboradores, que el benchmarking también se puede dar dentro de la organización. ¿Saben de qué manera? A ver, yo dentro de la empresa tengo varios departamentos, ¿no es cierto? Ustedes cuando hacen organigramas tienen varios departamentos. Siempre van a haber departamentos que sobresalen, ¿sí? Que tienen mayor éxito, mayor productividad.
Entonces, en base a esto, dentro de la empresa, yo puedo analizar, digo, a ver, el departamento administrativo le va súper bien en sus indicadores, tiene éxito, no tiene conflictos, tiene siempre bienestar laboral. Entonces, tengo que saber y conocer por qué ellos están teniendo esos indicadores, están teniendo éxito para poderlo aplicar dentro de toda la organización. ¿Sí? Entonces, estamos claros hasta ahí que el benchmarking hace referencia a que es una investigación para el desarrollo de quién, de los colaboradores, requiere un trabajo que se basa en tiempo, esfuerzo, dedicación y constancia. Es un proceso para la toma de decisiones y es una actividad continua. ¿Por qué era continua? Porque siempre existen cosas nuevas, ¿no es cierto? Y si existen cosas nuevas, nosotros tenemos que estar a la vanguardia, porque si no estamos en la vanguardia, como siempre yo les he dicho, la persona que no se va adaptando a estos nuevos desafíos, lamentablemente, hasta ahí queda cada organización. Y muchas de ellas tendrán que cerrar, quiebra, etcétera, porque no están poniendo ese tipo de situaciones. Ahora, el benchmarking no es, ojo, el benchmarking no es una actividad que se realiza una sola vez, ¿sí? Porque anteriormente, ¿qué les decía? Que es una actividad continua, ¿no es cierto? Entonces, el benchmarking no es una actividad que se realiza que una sola vez, ¿sí? El benchmarking no es un proceso de copiar o imitar a la competencia, que quede muy claro esto. ¿Sí? Yo cuando aplico el benchmarking no significa que voy a copiar o imitar, sino que yo voy a considerar cuáles son esos indicadores para mejorar. Pongo el ejemplo claro. Así como puse la rosita, pongo. En clase, Diego se viste de una manera, ¿no es cierto? Pero va Andri a la clase, lo conoce a Diego, y Andri comienza a imitarlo a Diego. Es decir, se comienza a vestir idéntico, con el mismo color de zapatos, con el mismo pantalón, con la misma camisa. Eso no es el benchmarking. Lo que está haciendo es copiando, imitando idénticamente. ¿Cómo aplicamos el benchmarking? Pidiendo la asesoría de Diego, cómo él puede hacer esas combinaciones de su outfit, ¿no es cierto? De cómo él va elegante, cómo él combina los colores, etcétera. Está haciendo Andy que pidiéndole esos indicadores para poder él también ir de esa manera. No estoy diciendo que va a copiar lo mismo, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Ya. También el benchmarking no es un trabajo rápido y fácil. No es rápido y fácil porque requiere tiempo para hacer todo ese proceso de estudio. ¿Sí? No es una metodología para reducir costos. ¿Sí? Y no es un proceso rígido. ¿Se acuerdan que yo les decía alguna vez que las empresas ya no son de manera rígida, es decir, que son más dinámicas porque se adaptan, se existen esos cambios, ¿no es cierto? Entonces, la manera de nosotros poder ir mejorando cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces, recuerden, el benchmarking no es una actividad que se realiza una sola vez, no es un proceso para copiar o imitar, no es un trabajo rápido y fácil y no es una metodología para reducir costos y no es un proceso rígido, ¿sí? Entonces es todo lo contrario porque necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo, se basa en un estudio, es para poder mejorar, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que el benchmarking es una actividad continua porque el mercado está en constante cambio y es importante conocer cómo una empresa está respondiendo a él. Ténganlo claro, chicos. Yo en su momento siempre les he dicho, las cosas cambian, ¿sí? Las cosas evolucionan. Y si nosotros no comenzamos a aprender, a conocer más, lamentablemente no vamos a ser competentes.
¿sí? Hoy en día existe una gran cantidad de personas que están esperando esa oportunidad, pero esa oportunidad tú la vas a tener cuando puedas ir ampliando esas competencias relacionadas a lo que necesitan hoy en día las organizaciones, ¿sí? Adaptación. Imagínense ustedes, persona que no domine la tecnología. ¿Ustedes creen que van a tener la oportunidad en una empresa? No. ¿Sí? Entonces recuerden que el benchmarking es una actividad continua, ¿sí? Porque necesitamos estar a la vanguardia de cada una de las organizaciones de las que ellos requieren, ¿sí? Además de eso, hacer un benchmarking requiere de recursos económicos, humanos, tecnológicos para alcanzar y analizar la información, ¿sí? Es decir, si yo ya voy a aplicar el benchmarking, necesito tener todos los recursos necesarios para yo poder ejecutar esta, ¿qué? Investigación y poderlo aplicar dentro de la empresa. Si no tengo esas condiciones necesarias, ¿cómo voy a poder aplicar esa investigación? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos dentro del benchmarking? Vamos a iniciar con reducir costos, ¿sí? A la final, si yo aplico adecuadamente lo que es el benchmarking, voy a tener la oportunidad de reducir costos a largo plazo. Voy a perfeccionar los procesos, es decir, como ya sé que estoy fallando en alguno, voy a ¿qué? A perfeccionar esos procesos, ¿sí? Luego vamos a tener conocimiento de la propia empresa, es elemental. Si yo estoy hablando que quiero mejorar, pues tengo que primero conocer al 100% a mi organización. Una vez que yo conozco mi empresa, puedo saber identificar las áreas donde yo debo mejorar para realizar los ajustes necesarios en la organización para mejorar, ¿sí? Todo, si ustedes están observando la pantalla, todo es un proceso. Si usted no, lo que yo le decía en su momento, el ejemplo de Andrés, Diego y Rosita, si ustedes no se conocen personalmente, no se identifican, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿No es cierto? Es algo lógico dentro de las personas. Cuando dicen, no, yo debo mejorar, tengo que cambiar porque estoy fallando eso, porque me hice un autoanálisis, ¿no es cierto? Entonces, para esto nosotros necesariamente debemos ¿qué? Conocer la empresa para identificar las áreas donde estoy fallando, para poder mejorar, si esa mejora va en los procesos, poderlos perfeccionar y a largo plazo puedo reducir costos, porque estoy hablando de una inversión que a largo plazo me va a estar dando esos resultados efectivos. Entonces, repito, ¿qué es el benchmark? Es una estrategia de talento humano que se utiliza para mejorar los procesos basado en los indicadores. ¿Sí? Entonces, Adriana, ¿el benchmarking es un proceso que se realiza una sola vez? No, tiene que hacerse continuamente. Perfecto. Délfica, ¿el benchmarking es un proceso rígido? Sí, ¿El benchmarking es un proceso rígido? yo lo que le avancé a ver el último, porque estoy mal con el internet, estoy en la pantalla, sí, es un proceso rígido. ¿Qué dice el resto? No, No, es un proceso Exactamente. Nada, flexible. no es un proceso rígido. No es un rígido, es algo que está ahí que no se modifica para nada. Hoy en día, gracias a la evolución, a la tecnología, todos los procesos dentro de la organización tiene que cambiar. ¿Sí? Ahora, para finalizar la clase, vamos a hacer un ejemplo de benchmarking personal. ¿Sí? Lo que yo les hice el ejemplo, miren, de Rosita, de que el mejor estudiante, de que la vestimenta. Ahora yo necesito que ustedes me hablen de un ejemplo
¿sí? De benchmarking personal. Recuerden que el benchmarking no es copiar o imitar, sino que el benchmarking es poder considerar los indicadores de esa persona para yo tener éxito. ¿Estamos claros o no? Ya. Solamente me lo van a mencionar, no van a hacer ninguna presentación, básicamente solo lo presentan y nos vamos por favor a los grupos en este momento. Perfecto, iniciamos con Rosita, por favor, su grupo. Rosita, iniciamos con su grupo. Ya Inge, buenas noches. Hola. Este, con los compañeros habíamos planteado la forma de aplicar el benchmarking personal de una manera en que cada uno de nosotros nos falta desarrollar ciertas competencias, ciertas habilidades, y creo que es por ello la importancia de socializar y involucrarnos mucho más con personas para aprender de ellos y desarrollarnos en áreas que nos falta cada uno de nosotros y así poder mejorar personalmente y profesionalmente también. Listo, gracias. Diego, tu grupo. A ver, en nuestro grupo hemos denotado, por ejemplo, algunas características de personalidad de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el tema de lo que tiene que ver con aquellas competencias de herramientas de manejo de herramientas tecnológicas, desenvolvimiento escénico o la presentación de uno. También estaba lo que son las relaciones interpersonales y que cada uno de nosotros tenía, por supuesto, estas competencias, estas características y que las íbamos más o menos comparando, las íbamos más o menos valorando para que en el transcurso irlas desarrollando, irlas adquiriendo unos con otros y de alguna manera irlas comparando. Ya, perfecto. Entonces, la idea, como les decía, cuando nosotros hablamos de benchmarking o cuando se aplica el benchmarking, hace referencia específica cuando consideramos esos indicadores que esa persona o que esa organización tiene éxito, ¿sí? En base a eso, yo la puedo aplicar para yo también ir mejorando, ¿sí? El benchmarking, como repito, no es una copia, no es imitar, ¿sí? Es saber utilizar esos indicadores correctos para yo poder ir mejorando constantemente. Como les decía en su momento, ejemplo claro, yo dentro de clases soy el mejor estudiante, pero para ser el mejor estudiante yo debo considerar muchos aspectos, dentro de esos cuáles son la disciplina, la constancia, el tiempo que dedico a mis estudios, todos esos se conocen como indicadores, ¿ya? Entonces, si en este caso otra persona quiere también ser un mejor estudiante y considera que lo que yo hice le va a resultar, pues tiene que aplicar esos indicadores que yo mencioné, ¿sí? Lo mismo pasa en lo que yo les escuchaba, el manejo de emociones. Si yo personalmente puedo manejar esas emociones, yo puedo investigar para saber esa persona cómo maneja adecuadamente esas emociones para yo aplicarla en un proceso objetivo. Lo mismo que les estoy diciendo sucede en la parte de las empresas o organizaciones. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, Perfecto. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. Por favor, el día sábado necesito que lleven material para hacer lo que es un trabajo colaborativo, que es tijeras, papel, marcadores, gomas, etcétera. ¿Sí?
Ustedes internamente, así como subieron los grupos, por favor, llevan el material, ¿ya? Así como ahorita se reunieron, llevan el material para nosotros poder trabajar este día sábado, ¿sí? Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente clase. Me quedo un ratito con Diego y Patti, por favor.